Perdí al hombre que me amaba por nunca aprender a elegirlo. Me llamo Paula Fernández y tengo 28 años. Si tuviera que elegir una sola palabra para describirme, sería social. No lo digo en el sentido superficial de alguien que solo disfruta de una fiesta o de tener 1000 contactos. Me refiero a algo más profundo, algo que forma parte de mi naturaleza. Desde que tengo memoria, mi vida siempre ha estado rodeada de gente. No soporto el silencio absoluto ni los días en los que no suena el teléfono. Siempre fui esa persona que organiza los planes, la que aparece en todos los cumpleaños, la que escucha, consuela, hace reír y acompaña. Las personas me dan energía. Crecí en una familia que, aunque amorosa, era distante emocionalmente. Mis papás trabajaban mucho, y yo pasaba más tiempo en casa de amigas que en la mía propia. Llené esos huecos con compañía, risas, mensajes interminables, tardes enteras contando chismes y salidas improvisadas. Me acostumbré tanto a estar rodeada de voces que el silencio empezó a dolerme. A veces me pregunto si esa necesidad desesperada de compañía fue la raíz de muchos de mis errores. Porque aunque ser sociable puede parecer una virtud, hay una línea muy fina entre disfrutar la compañía y depender de ella. Esa línea la cruzaba, sin darme cuenta, casi todos los días. Trabajo en una agencia de publicidad en Buenos Aires, un lugar lleno de caos organizado, ideas, egos, deadlines y café recalentado. Ahí conocí a mucha gente increíble y a otras un poco agotadoras, pero ese ambiente ruidoso me hace sentir viva. Me gusta sentirme parte de algo, que mi presencia se note, que el mundo se agite conmigo dentro. No soporto la idea de pasar desapercibida. Mi grupo de amigos ha sido un refugio desde que salí de la universidad. Somos un círculo cerrado, casi una familia. Ellos estuvieron conmigo en todas mis crisis, en cada ruptura ridícula, en mis decisiones impulsivas y en mis momentos de euforia absoluta. Con ellos puedo hablar sin filtros, sin máscaras, sin rodeos. Son ese tipo de personas con las que podés quedarte despierta hasta las 3 de la mañana riendo por una tontería o llorando por algo mínimo, sabiendo que nadie te va a juzgar. Con ellos soy la Pau de siempre. Chillona, intensa, exagerada a veces, pero siempre real. Ese mundo era mi casa. Por eso, cuando conocí a Nicholas, mi primer miedo no fue si él me iba a gustar, sino si yo iba a encajar con él sin perder mi mundo. No porque no quisiera cambiar, sino porque no sabía cómo hacerlo. Mis amigos eran mi oxígeno, y amar a alguien nuevo significaba aprender a respirar de otra manera. Recuerdo el día que lo conocí como si fuera ayer. Era un jueves de septiembre, ese tipo de día en que Buenos Aires no sabe si seguir aferrada al invierno o abrirle paso a la primavera. Estaba en un café que frecuentaba con mis compañeros de trabajo, repasando una presentación para un cliente complicado. En la mesa de al lado, había un chico con auriculares, concentrado en su computadora, con una taza de té a medio terminar. Me llamó la atención su calma. Su manera de moverse sin prisa, como si el tiempo no le apretara. En un momento, levantó la mirada y nuestras miradas se cruzaron. No fue la típica escena de película, pero hubo algo que se estiró en el aire durante ese segundo. Luego él sonrió, una sonrisa tímida y sincera que, con el tiempo, descubriría como parte esencial de su esencia. Yo, que siempre soy la primera en iniciar conversación, esta vez no supe qué decir. Solo devolví la sonrisa y seguí con lo mío. Pero el destino, caprichoso como siempre, decidió intervenir de la manera más ridícula posible. Al levantarme para irme, tumbé sin querer mi vaso de agua, empapando todo, incluso sus papeles. «Ay, perdón. No puede ser», y dije mientras buscaba servilletas como loca. Él se rió. No se molestó. Ni siquiera pareció preocupado. «Y no te preocupes», y dijo con una voz tranquila, casi terapéutica. Era una buena excusa para tomar un descanso. Nos quedamos hablando mientras yo intentaba en vano salvar algunos de sus papeles. Descubrí que era diseñador gráfico, que trabajaba a pocas cuadras y que iba a ese café todos los jueves para desconectar. Al final, me ofreció su mesa y terminamos compartiéndola. Charlamos sobre todo y nada. Libros, música, viajes que queríamos hacer. Teníamos gustos distintos, pero una forma parecida de mirar el mundo. Yo hablaba rápido. Él escuchaba despacio. Antes de irme, dejamos unos vemos flotando entre nosotros. Y al día siguiente, sin esperarlo, me escribió. Había conseguido mi contacto a través de un amigo en común del trabajo. Nunca supe exactamente cómo. El mensaje era simple. Espero que tu presentación haya salido bien. Mi té del jueves sigue esperándote. Y así empezó todo. Las semanas siguientes se convirtieron en una mezcla de casualidades y encuentros buscados. A veces éramos dos desconocidos que coincidían por azar, y otras, dos personas que ya empezaban a buscarse. Él tenía una forma tan tranquila de estar en el mundo que parecía detener el ritmo acelerado de mis días. Cuando estaba con Nicholas, no sentía que tuviera que esforzarme por agradar. Él me miraba como quien observa algo que le emociona, sin necesidad de hacer ruido. Salimos por primera vez un viernes. Fuimos al cine y luego caminamos por la costanera. No hubo besos ni promesas, solo una conversación fluida y silencios que no asfixiaban, sino que abrazaban. Yo no estaba acostumbrada a eso. A esa paz que no dependía de llenar cada minuto con palabras. Algo en mí empezó a cambiar sin que lo notara. De a poco, empecé a estar más con él y menos con los demás. Era inevitable. Mi vida, siempre llena de planes y gente, empezó a tener un espacio más silencioso, más íntimo.
Me gustaba quedarme en su departamento a ver películas, cocinar juntos o simplemente estar tirados en el sillón sin hacer nada. A veces, mientras él dibujaba, yo leía. Y aunque nadie hablaba, el ambiente estaba lleno. Lleno de algo que no conocía, calma. Mis amigos no tardaron en notarlo. Te estás volviendo ama de casa, Pau, bromeaban. El chico Zen te va a robar el alma. Yo me reía, pero en el fondo sentía el comentario clavarse un poco. Porque sí, algo estaba cambiando, y me daba miedo no saber cómo controlar eso. Por primera vez, estaba sintiendo algo más profundo de lo que había sentido antes. Y ese tipo de amor, el que es quieto y sereno, puede asustar más que el caótico y pasional. Con el paso de los meses, ya no se trataba solo de que me gustaran Nicholas. Él estaba moldeando mi manera de estar en el mundo, sin pedírmelo. Me hacía querer ser más paciente, más atenta, más genuina. Dejé de ir a tantas fiestas, rechacé algunas invitaciones, y preferí noches tranquilas a miles de fotos en un bar. Mis amigas notaron la diferencia. Mis tardes con ella se reducían a 1 o 2 veces por semana, y aunque no lo dijeron directamente, se sentía esa incomodidad flotando a veces en el aire, como si temieran que estuviera desapareciendo. Pero yo estaba feliz. Me sentía por primera vez en mucho tiempo en un lugar donde todo tenía sentido. Hasta que decidí unir ambos mundos. Quise presentarles a Nicholas. Me parecía lo más natural. Mis amigos eran mi familia, y sentí que era justo que lo conocieran. Pero esa noche, en ese restaurante ruidoso y lleno de gente, me di cuenta de algo: él no encajaba ahí. Mis amigos hablaban alto, hacían chistes internos, tomaban vino como si el tiempo no existiera. Y él estaba ahí, mirándolos con una sonrisa amable, pero sin participar. Una vez lo miré y le pregunté si estaba bien. Sí, me dijo. Me gusta verte feliz. Esa frase me derritió, pero también me dejó una inquietud. ¿Estaba realmente bien, o simplemente estaba haciendo lo que creía que me haría feliz? No se quejaba, pero yo veía como su forma de estar en el mundo no se llevaba bien con mi necesidad de ruido, de movimiento, de ser la amiga que nunca falta. Nunca me pidió que cambiara. Nunca me dijo que dejara de salir. Pero guardaba en silencio algo que yo aún no sabía interpretar: el peso de una paciencia que tiene límite. Con el tiempo, empezamos a compartir más que momentos, compartimos planes. Proyectos. Hablar de mudarnos juntos no salió de su boca, sino de la mía. Yo sentía que estábamos listos, que la vida nos empujaba hacia ese paso. Él se sorprendió, pero sus ojos brillaron cuando le dije: quiero despertarme a tu lado todos los días. Y así empezó la siguiente etapa. Encontramos un departamento pequeño, lleno de luz, cerca del trabajo de ambos. El día que nos dieron las llaves lloré de felicidad. Pensé que era el comienzo de algo eterno. Y, durante un tiempo, lo fue. La mudanza fue emocionante al principio. Cada caja que abríamos significaba mezclar pedacitos de nuestras vidas. Yo llevaba mis libros, mis plantas, mis fotos con amigas. Él llegaba con sus cuadernos de bocetos, sus discos viejos y ese termo de metal que usaba desde la facultad. Era simbólico, 2 mundos distintos compartiendo un mismo espacio. Los primeros meses fueron una luna de miel doméstica. Nos turnábamos para cocinar, nos reíamos de nuestras costumbres y encontrábamos en lo cotidiano una complicidad nueva. Él era ordenado y meticuloso, yo, un poco caótica, pero con buena intención. Nos reíamos de eso. Yo desparramaba mi ropa por todos lados, él la doblaba y la dejaba a los pies de la cama sin decir nada. Parecía perfecto, casi irreal. Pero como siempre, lo irreal no dura. Mi vida social seguía vibrando con fuerza. Tenía más de un grupo de amigos, las chicas de la agencia, los de la facultad, los de los extrabajos, y esa mezcla infinita de personas que no sabía cómo salieron de mi vida pero igual seguían ahí. Para mí, verlos era necesario. Era mi combustible. Cuando no los veía, sentía que algo en mí se apagaba. Y aunque ahora vivía con Nicholas, no dejé de ser esa chica que decía que sí a todos los planes. Al principio, él hacía el esfuerzo. Venía a algunas reuniones, a cenas, a salidas. Pero no era su mundo. No le gustaba la gente tan ruidosa, ni las conversaciones que iban a 1000 por hora, y mucho menos estar en una mesa donde todos competían por ver quién hablaba más fuerte. Y aunque lo notaba, me aferraba a la idea de que el amor todo lo podía. Pensaba que no necesitábamos ser iguales para estar bien, que él se adaptaría, o yo. Pero la verdad es que ninguno lo estaba haciendo. Yo quería seguir siendo la de siempre. Él necesitaba calma, un espacio propio, tiempo a solas conmigo que no tuviera que competir con nadie. Una noche, organizamos en casa una cena con mis amigas. Yo estaba en mi salsa. Decoré, cociné mi plato favorito y puse música. Él se encargó del vino y los detalles. Cuando llegaron, el apartamento se llenó de risas, selfies, voces superpuestas. Yo me sentí feliz, hasta que de repente lo vi mirándolas desde la cocina, con una sonrisa educada, pero desconectado de todo. En medio de la charla, me acerqué y le pregunté si estaba bien. Me devolvió esa misma sonrisa educada y dijo: me encanta verte así. Tan feliz con ellas. Su tono fue suave. Tan suave que me dolió. No discutimos esa noche. De hecho, nadie lo notó. Pero al despedirlas, mientras yo aún recogía los platos y los restos de vino, él se acercó con los hombros cansados y dijo algo que desde entonces se clavó en mi alma.
A veces siento que tu mundo es tan grande que no queda espacio para mí. Yo no supe qué contestar. Me reí nerviosa, como si estuviera exagerando. Le dije que lo amaba, que eso era lo importante. Que mis amigas eran parte de mí, pero que él era mi hogar. Él solo asintió. Y en ese gesto silencioso, entendí por primera vez que el amor no siempre basta cuando no hay equilibrio. A pesar de eso, seguimos. La rutina volvió a instalarnos en un ritmo cómodo. Pero el desgaste avanzaba, lento y invisible. Yo salía más de lo que me quedaba en casa. Decía que sí a todos los planes, a todas las cervezas post-trabajo, a todas las noches que terminaban con risas y fotos grupales. Cuando volvía, encontraba a Nicholas dormido, a veces en la cama, otras en el sillón, con la luz apagada y la película pausada. Él nunca me hizo escenas. Nunca me gritó. Pero dejó de esperarme despierto. Y sus mensajes, antes llenos de cariño, se volvieron más cortos, más distantes. ¿Llegas tarde otra vez? Que la pases bien. Descansa. Y yo, con la inconsciencia típica de quien cree que todo está bajo control, contestaba con un emoji, una frase rápida, un mañana compenso. Hasta que el mañana nunca llegó. El quiebre no fue repentino. No hubo gritos, ni traiciones, ni escenas dramáticas. Fue algo mucho peor, la lenta erosión de lo que alguna vez fue amor. Una muerte por abandono sin intención. Yo seguía aferrada a mi ritmo, a mi necesidad de estar en todas partes, a mi incapacidad de decir que no. Mientras tanto, Nicholas se iba apagando. No lo decía con palabras, pero su silencio lo gritaba. A veces, antes de salir, lo veía mirarme sin reproche, con una tristeza muda, como si supiera que el espacio que le quedaba en mi vida se hacía cada vez más pequeño. Una noche de viernes, mis amigos organizaron una reunión chiquita en la casa de una de las chicas. Le prometí a Nico que esa noche veríamos una película juntos, algo sencillo, como antes. Pero a último momento llegó el mensaje. Pau. Venite, falta vos nada más. No seas mala. Ese mensaje fue suficiente. Me invadió esa misma ansiedad de siempre, la necesidad de estar, de no perderme nada. Le dije a Nicholas que iba a pasar un rato rápido, que volvería temprano. Él no protestó. Solo asintió. Y no volví temprano. Eran casi las 3 de la mañana cuando abrí la puerta de casa, tratando de no hacer ruido. Me quité los zapatos mientras caminaba y al llegar al dormitorio lo encontré despierto, acostado, mirándome desde su lado de la cama. No parecía enojado. Solo, vacío. ¿No ibas a ver una película conmigo? Preguntó sin dureza, sin ironía. Con tristeza. Sentí algo dentro de mí romperse. Balbuceé una excusa, algo torpe sobre la insistencia de mis amigas, sobre cómo perdí la noción del tiempo. Pero él no dijo nada. Solo se giró y apagó la luz. Esa noche dormimos espalda con espalda. Y las que siguieron también. Los días se volvieron fríos aunque estuviéramos en pleno verano. Los silencios se volvieron paredes. Yo seguía yendo y viniendo, y él seguía esperándome, cada vez más ausente. Era como si una parte de él ya hubiera cruzado la puerta, pero su cuerpo se quedaba por inercia. Intenté acercarme algunas veces, pero ya no sabía cómo. No sabía qué decir para derrumbar lo que yo misma había construido, mi indiferencia disfrazada de libertad. Él tampoco me reclamaba nada. Ni una sola vez me exigió que me quedara. Pero cada vez que me iba, dejaba de intentarlo un poco más. Y así, entre excusas, planes, salidas y promesas sin cumplir, nos fuimos perdiendo. El final llegó un domingo por la tarde. Había pasado todo el fin de semana con mis amigas porque una de ellas había tenido una crisis emocional y necesitaba apoyo. Yo ni lo dudé. Daba por sentado que él estaría en casa, que entendería. Al volver, abrí la puerta con mi llave como si nada fuera extraño, como si el mundo siguiera siendo como antes. Pero no lo era. Lo encontré llenando una caja con sus cosas. Una caja pequeña. Sus cuadernos, su ropa, un par de libros. No estaba apurado. No temblaba. Solo se movía con una calma brutal que me paralizó. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, incapaz de moverme. Me voy, Pau, dijo mientras cerraba la caja. Ya no puedo más. Me acerqué para tocarlo, pero se apartó con una dulzura devastadora. Y no te preocupes. No es una pelea. No quiero gritar. No quiero reproches. Solo, ya no puedo seguir acá siendo invisible. Intenté hablar. Lo juro. Intenté decirle que lo amaba, que podía cambiar. Pero él me miró con los ojos rojos, llenos de una tristeza tan grande, tan profunda, que cualquier palabra se volvió inútil. No te culpo. Tal vez nunca quise ver lo que eras. Tal vez pensé que podía vivir en tu ruido. Pero me equivoqué. Y vos también te equivocaste. No se puede pedir amor sin estar dispuesto a elegirlo. El sonido de la puerta al cerrarse fue un golpe en el pecho. Me quedé sola. Rodeaba del silencio que antes tanto temía. El mismo silencio que lo había expulsado sin que yo lo notara. Me acerqué al sillón. El termo de metal seguía ahí, apoyado junto a su taza de té. Y entonces lo entendí, yo no lo perdí en una noche. Lo dejé ir a pedacitos, cada vez que lo cambié por alguien más. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Él se había ido.
y yo me quedé con todo lo que creía necesitar. Excepto él. Después de que Nichola se fue, la casa se convirtió en un museo de todo lo que yo no supe valorar. El espacio que antes se sentía vivo ahora era una caja llena de ecos, de huecos imposibles de llenar. Me atormentaba el silencio que tanto le gustaba y que yo siempre quise romper. Mis amigas seguían ahí. Seguían riendo. Seguían invitándome. Pero la risa ahora me sonaba lejana. El ruido dejó de ser un refugio. De repente, lo que antes llenaba mi alma ahora solo servía para distraer mi dolor. Porque no importaba con cuánta gente estuviera, siempre había un minuto de pausa, una grieta en la noche, donde su ausencia me hacía pedazos. Lo busqué. Le escribí. Le llamé. Le dije que lo amaba, que lo necesitaba, que podía cambiar. Que entendía, por fin, lo que él había intentado decirme 1000 veces sin decirlo. Pero ya no hubo respuesta. Solo su silencio, ese mismo que ahora me quemaba. Lo peor no fue perderlo. Lo peor fue entender que lo perdí poco a poco, en cada salida, en cada mensaje que ignoré, en cada ahora no, en cada promesa que nunca cumplí. No hubo traición. No hubo final explosivo. Hubo, simplemente, un abandono mutuo, yo abandoné su calma, y él abandonó mi ruido. Con el tiempo, empecé a ver quién era yo sin sus ojos sobre mí. Vi a una mujer rodeada de gente, pero vacía por dentro. A una Paula que creía que el amor verdadero podía esperar indefinidamente en el pasillo mientras ella hacía 1000 cosas más. Pero no. El amor también se cansa. También necesita que lo elijan. A veces reviso fotos de nosotros dos. Él con su sonrisa suave, yo mirando a cámara con la seguridad de quien cree que nunca va a estar sola. Pero la vida es irónica, yo era la que tenía más gente a mi alrededor, y ahora soy la que más extraña su silencio. Mis amigas no son malas personas. Siguen siendo parte de mi vida. Pero entendí algo que tardé años en ver, no existe grupo, fiesta o plan que pueda reemplazar el espacio que ocupa el amor tranquilo. Ese que no invade, ni exige, ni alza la voz, pero que se va cuando no lo ves. Hoy lo entiendo, amarlo no fue mi error. Mi error fue creer que iba a quedarse aunque yo nunca lo eligiera primero. No estoy bien. A veces lloro mirando su taza vacía o recordando cómo me miraba mientras yo no lo miraba a él. Pero también aprendí algo importante, no se puede vivir huyendo del silencio. A veces, lo que más necesitamos es escucharnos un poco. Y en ese silencio, tan doloroso como necesario, entendí que estar con todos no significa estar acompañada. Y que perder a alguien que te amaba en calma, duele más que cualquier soledad. Porque yo no solo perdí a un amor. Perdí a quien me enseñó que el amor también sabe callar. Y cuando por fin lo escuché, ya se había ido. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.